Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenido a otro programa especial de Voces en Conexión, un programa que hacemos con CLECE y que cada mes pues traemos un profesional de esta gran empresa pues para hablar por temas de interés. Hoy tengo un invitado. Muy buenos días, antes de nada. Vamos a hablar de un tema interesante, la prevención de riesgos laborales en CLECE, pero interesante para todo el mundo. Porque yo creo que los riesgos laborales en las grandes empresas está a la orden del día, pero alguien a lo mejor no sabe que detrás de una función de riesgos laborales hay muchas actividades. Y vamos a hablar sobre un tema que ha adquirido gran relevancia en las empresas en estas últimas décadas, la prevención de riesgos laborales. Para quien no esté al tanto de esta disciplina, así a grosso modo vamos a hablar de que es un conjunto de actividades y medidas adoptadas por las empresas para evitar o minimizar los peligros que pueden derivarse del trabajo. Esto es aplicable a cualquier empresa, cualquiera que sea su actividad, naturaleza o tamaño. Y para conocer más sobre los riesgos laborales, pues hoy tenemos a Alfonso Domínguez. No sé si te he dicho buenos días, buenas tardes cuando hemos empezado. Buenos días. Buenos días. Él es el coordinador de prevención de riesgos laborales en CLECE para la Dirección de Operaciones de Madrid y Castilla-La Mancha. Eso es. De la marinera. Que se Parece dice. Parece poco, pero Madrid, territorio amplio. Una gran provincia y Castilla-La Mancha. Entonces, fíjate, Alfonso, un poco el que sabe lo que son los riesgos laborales, pero si tenemos algún oyente o alguien que está al otro lado de la pantalla, ¿cómo podríamos definir los riesgos laborales? ¿Qué son? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y, como has dicho en la introducción, pues prevención de riesgos laborales es algo muy cotidiano. ¿Cómo lo podríamos definir? Pues un poco en palabras simples, pues intentar que las personas trabajadoras acudan a su trabajo y vuelvan a su casa de la mejor forma posible y sin ningún tipo de contratiempo. Todas las empresas tienen la obligación de poner todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan accidentes de trabajo o incomodidades en el trabajo, y nosotros nos dedicamos un poco a asesorar a las empresas para que no ocurra nada grave. O sea, tu trabajo es ayudar a las personas, por decirlo de alguna forma, sí, ¿no? Ayudar a la empresa, pero a la vez ayudar a las personas a que no tengan, ahora hablaremos distintos trabajos y distintas actividades que tener dentro de CLECE, pero sería eso, ayudar a las personas. Nosotros tenemos un cumplimiento normativo muy amplio, pero sobre todo el objetivo final es el cuidado de las personas, que lo hacemos de diferentes formas, pero principalmente pues, estar en el centro de trabajo, hacer formación, visitas, inspecciones, asesorar a todo nivel jerárquico, incluso a los trabajadores, comités, delegados. Un poco somos la voz a nivel empresarial, pero estamos en contacto directo con todas las personas trabajadoras. Con casi 90.000 trabajadores que tiene CLECE aquí en Madrid y en Castilla-La Mancha, menos, pero de miles de personas, claro, lo mismo da que estés en una oficina que estés en otra actividad. Los riesgos laborales son diferentes, pero se aplican. Es obligación que tengan un mínimo de formación. Sí, hay un mínimo siempre, pero estamos en un país con muchísima normativa en prevención de riesgos laborales, muy específica, y cada actividad tiene su normativa. No es lo mismo estar en un entorno, en una oficina o incluso en un local de radio, que estar en un centro logístico, en mantenimiento, o hacer tareas de mayor peligrosidad, como pues, en una industria o incluso bueno, pues en servicios sociales, en residencias. Tenemos una variedad de servicios que es interminable casi, y cuanto más sea la diversidad en los servicios, mayor son los riesgos que tiene. Hace poco hicimos un programa sobre el servicio de ayuda a domicilio, que son personas que se desplazan a cuidar o ayudar a personas dependientes o personas mayores. También tendrán que tener un cuidado y una formación, ¿no?, las personas de ayuda a domicilio. Cuéntanos, ¿cómo sería la prevención de los riesgos? En este caso tiene una variable muy específica, y es que no tienen un centro de trabajo como tal. Nosotros acudimos a los domicilios y cada domicilio es como un centro de trabajo. ¿Qué ocurre? Que tenemos tantos domicilios como personas usuarias, y cada persona usuaria o cada domicilio es diferente. Hay condiciones de accesibilidad, pues, o el tipo de usuario es diferente, algunos tienen problemas o un grado de dependencia, o incluso medios auxiliares, que no tengas una cama articulada o que no exista ascensor en la vivienda. Todo repercute para que a nuestras auxiliares de ayuda a domicilio pues, les sea más sencillo o más difícil realizar ese servicio. Fíjate, estaba pensando, si no recuerdo mal, 5.000 personas
En la Comunidad de Madrid, 5.000 personas. 5.000 personas. Más de 5.000. Más de 5.000 personas. O sea, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué tienes ahí? ¿Un Excel ahí con todos los puestos de trabajo? Lo digo por curiosidad, llama la atención, ¿no? Bueno, es necesaria una organización empresarial bastante importante para tener controlado estas 5.000 personas. Son más de 5.000 auxiliares y más de 20.000 personas usuarias. Tiene que estar organizado de tal forma que podamos controlar tanto técnica y organizativamente a todas estas personas y a los usuarios. Junto a la Administración Pública se diseña un sistema y unos mecanismos de control para tener el servicio adecuado, y en prevención de riesgos laborales pues no siempre tenemos esas habilidades como en otros centros o en una residencia, y en este caso pues muchas visitas, la coordinación. No, porque no hay dos casas iguales. No, evidentemente en unos no. La bañera estará adaptada, en otros casos no. Todo eso también cada domicilio es diferente. No siempre podemos visitar los 20.000 domicilios, pero por eso es importante que a nivel jerárquico, tanto las auxiliares como las coordinadoras o los jefes de servicio, haya una integración en prevención de riesgos laborales y que nos rebote aquellos casos que sean difíciles o complicados. Entonces hacemos la visita y podemos identificar pues, situaciones peligrosas para las auxiliares. Vosotros, CLECE, también tenéis mantenimiento. Mantenimiento en edificios públicos, en empresas. Cuéntame qué diferencia hay. Tenemos mantenimiento de todo tipo, mantenimiento de instalaciones de edificios, mantenimiento integral, mantenimiento de centros... Perdona, pero los compañeros de la radio que nos escuchen por radiodiversidad.com no lo van a ver, pero los que están viendo ahora a través del YouTube, ahí por ejemplo vemos dos trabajadores que creo que están limpiando cristales en un gran edificio. Sí. Claro, esos servicios son muy diferentes, ¿no? Los riesgos laborales de esas personas son muy diferentes a lo que hemos dicho antes de ayuda a domicilio. Cada actividad tiene sus riesgos y en este caso en mantenimiento y en limpieza industrial o limpieza de edificios hay mayores riesgos. Hay trabajos en altura, o hay espacios confinados, o hay trabajos eléctricos que son más peligrosos que a lo mejor el cuidado de una persona usuaria. Desde el punto de vista preventivo. Requiere una mayor cualificación, requiere una formación, unos EPIs específicos, que en este caso pues no es lo mismo una caída en altura de 18 metros que una torcedura de tobillo o una caída al mismo nivel. Eres joven, pero habrá evolucionado, ¿no? Toda esta normativa, yo imagino una limpieza de edificios de hace 20 años ahora, tiene que ser totalmente... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El año pasado se cumplieron 30 años de la ley de prevención y ha evolucionado drásticamente en favorable. Nada tiene que ver ahora con hace 10 años o 15 años. Y bueno, todavía queda mucho margen de mejora, porque es verdad que ahora mismo hay mucha normativa y mucha legislación que les obliga a las empresas a hacer frente a estos riesgos, pero no tiene nada que ver con hace 15 o 20 años, y ya no te digo hace 30 o 40 años. No sé si Castilla-La Mancha es diferente a Madrid o esto es una orden nacional. No, prácticamente es igual, sí. Varía muy poco la normativa según qué comunidad autónoma, pero los riesgos son exactamente los mismos, según el tipo de trabajo. Nosotros evaluamos puestos de trabajo y tareas. Mantenimiento en Comunidad de Madrid o jardinería o servicio de ayuda a domicilio prácticamente son iguales en cualquier territorio. Estaba apuntándome aquí cosas para preguntarte. Claro, estamos en verano. Verano, mucho calor. Sí. Tenéis muchos servicios, sí. No solamente limpieza viaria, sino hasta bomberos he visto por ahí que trabajáis también. Cuéntame, ante estas horas de calor, se ve en televisión que están cambiando la normativa, sí. ¿Cómo hacéis? Desde hace 5 o 6 años ha habido un avance considerable en cuanto a esta normativa, y es verdad que hemos notado que las olas de calor empiezan antes. Antes era en julio, agosto, y creo que este año en mayo hemos tenido una ola de calor, a finales de mayo. La anticipación es fundamental. En este tipo de casos, primero saber qué puestos de trabajo tienen esa exposición a altas temperaturas. Recientemente, con todos los incendios que hay, pues ya sabemos que todo lo que rodea a esos espacios pues son vulnerables en cuanto a la exposición a altas temperaturas. Una vez que identificamos todos los puestos de trabajo, tenemos que hacer una planificación de todas las medidas y cumplimiento normativo.
Si intentamos anticiparnos a enero, febrero, para que una vez llegado mayo, junio, julio, tengamos respuesta ante este tipo de situaciones. ¿Qué tipo de actuaciones se hacen frente a golpes, a olas de calor? Pues casi todas son insuficientes, por eso es una cuestión de medios. Cuanto más medios pongan las empresas y esa protección a los trabajadores, mucho mejor. Oye, he visto en algún sitio, en alguna fotografía vuestras de CLECE, las personas que trabajan en limpieza, no en limpieza, en jardines, hasta una pulsera. Sí. No sé, me ha parecido por ahí, no sé si nuestro técnico va a encontrar por ahí alguna fotografía para que los oyentes a través del YouTube lo puedan ver. O sea, estáis tomando normativas para que el propio calor, ahí tenemos, por ejemplo, ese trabajador con una pulsera. Me llamó la atención. ¿Qué labor o qué papel desempeña? Bueno, en primer lugar, lo que te decía antes, identificar esos puestos de trabajo que están al aire libre. En este caso es un jardinero que está haciendo una poda o está haciendo un desbroce de una zona arbolada y trabaja en el exterior. A temperaturas elevadas o con alerta naranja o roja, pues es una medida más el tener un dispositivo que nos indique o nos ponga en alerta cuando hay una subida de temperatura corporal importante. Esto no previene un golpe de calor, pero sí es verdad que te anticipa a ese posible golpe. Evita pues, los mareos, un poco los vómitos, anticipa ese paso que da el golpe de calor y por lo menos nos da una sensación, es una medida preventiva más, igual que pues ahora estamos usando chalecos refrigerantes o ropa refrigerantes. Chalecos refrigerantes. Sí. Claro, lo que te decía antes de que es una cuestión de medios, es cuanto más medios pongamos a disposición de todos los trabajadores y este tipo de trabajos y tareas, pues mucho mejor. Chalecos refrigerantes, pues son chalecos que se introducen en agua y luego dan una sensación de frescor y de, una sensación durante 7 o 8 horas. Esto no alivia. Un empleado como este, si está en un parque, o sea, moja ese chaleco y eso le produce una sensación de frescor durante un periodo, 5, 6, 7 horas. Eso no quita que luego haya otro tipo de medidas técnicas organizativas, como pues, poner las tareas que tienen más consumo metabólico a primera hora del día, o incluso se reducen los horarios. En vez de entrar a las 8 de la mañana, pues inicia la jornada a las 7 de la mañana. O intentar que las tareas que se hacen en exterior se hagan pues, en días que no exista alerta naranja o alerta roja. Me figuro que eso también, o sea, es diferente la normativa del invierno al verano. Sí, no tiene nada que ver. Sí. No tiene nada que ver. Cuando vemos en televisión que llega una hora de calor, todo eso lo tenéis previsto y es cuando dices que le ponéis esos chalecos, las pulseras. Tenemos previsto quién trabaja en el exterior, qué medidas hay que aplicar, qué actuaciones tenemos que realizar, qué comunicación con los clientes. También nos coordinamos con los clientes para no siempre depende de nosotros todas las acciones. Y en interior ocurre exactamente lo mismo. Hay una normativa muy específica en interior que es de obligado cumplimiento, pero además hay que poner todos los medios necesarios. Por ejemplo, el uso de EPIs. Pues no es lo mismo unos EPIs que sean agradables. Por segunda vez has dicho de la EPIs, ¿nos podría explicar qué son? Bueno, son equipos de protección individual que protegen a los trabajadores de algún tipo de riesgo. Antiguamente pues, el calzado era el que era muy incómodo y ha ido avanzando y se ha ido innovando mucho en estos equipos de protección para que sean lo más cómodos posible y que no dificulte la realización de su trabajo. En este caso, pues equipos de protección individual para prevenir golpe de calor, pues bueno, la ropa de trabajo que sea transpirable, que sea de algodón, que no produzca sensación de malestar o de calor, pues un poco va todo destinado al confort de las personas trabajadoras. Estas cosas que estás comentando, las pulseras, la ropa de algodón, estos chalecos, ¿eso es de obligado cumplimiento o es CLECE que como estáis en tantos sitios vais aprendiendo? Estos son un añadido. El cumplimiento
muchas veces no es tan específico, no te indican que tienes que usar una pulsera, pero como es hacemos una prevención o una cuestión de medios, cuanto más medios pongamos para hacer frente a este tipo de exposición, mucho mejor. Tanto las pulseras como los chalecos, como la ropa de trabajo transpirable y más cómoda, lo hacemos nosotros por intentar prevenir este tipo de situaciones. He visto que también prestáis servicios en el sector aeroportuario, Eso es. en los aeropuertos. Y ahí, dentro del avión, fuera del avión, cuéntanos, ¿cómo os trabajáis esas distintas opciones? Bueno, en primer lugar, llevamos tantas actividades que es difícil, tenemos que analizar muchas actividades, muchas tareas, y en el caso concreto del aeropuerto, pues es complejo. En el exterior hay un cumplimiento como el que hemos visto antes de los jardineros o jardineras, y los riesgos son importantes, sobre todo porque estás en un ambiente aeroportuario donde trabajan muchas empresas, hay riesgos de atropellos, hay riesgos de colisiones, las aeronaves pues son muy pesadas, toda la maquinaria que está alrededor de un avión son maquinaria pesada. En el caso hacemos limpieza interior de los aviones. Y bueno, muchas veces damos por hecho que un avión tiene que estar limpio, pero no sabemos cómo se realiza. Y es curioso cómo en espacios tan pequeños se realiza la limpieza en poco más de 10 minutos. No se pueden meter a 25 personas dentro de un avión para hacer una limpieza en 10 minutos, entonces se realiza por 3 o 4 personas. Es muy importante la organización de ese tipo de trabajo, pues una persona realiza los baños, otra persona la limpieza del suelo y otra la de los asientos. Sí, porque ahí ves contrarreloj. Está sí. Claro que un avión llega, hay que limpiar y después vienen normalmente otros pasajeros que van a entrar a continuación. Luego eso tiene que ser también una tarea. Eso es, las escalas de los aviones son muy cortas. Y al intervenir muchas empresas, pues desde el catering, cada vez intentan que las escalas sean más cortas, y a nosotros también eso nos repercute porque hay más presión, hay más presión de la aerolínea, de todos, y intentamos hacerlo de una forma rápida, pero siempre sin dejar de lado pues aquellos riesgos que están expuestos los trabajadores en cuanto a la limpieza de los aviones. Para los oyentes, repito, de la radio, para los de YouTube, vemos ahí también he visto que las aeronaves también las limpiáis por fuera. Entonces ahí vemos en un avión, vemos como la gente está limpiando por fuera tranquilamente el avión. ¿También vais contrarreloj? Tranquilamente no se hace la limpieza casi nunca, pero bueno, en este caso sí lo hacemos a demanda no se hace una vez llega el avión a un finger, a un aeropuerto, se suelen hacer en un hangar, un poco más relajado, entre comillas, pero tiene otro tipo de riesgo, pues se usan plataformas elevadoras, realizamos la limpieza exterior, tiene otro tipo de riesgo que no tiene una limpieza interior, pero es muy vistoso. Se hace, no siempre se ve cómo se limpia un avión por fuera. ¿Y eso son normas que pone CLECE o hay unas normas a nivel nacional, como hemos dicho anteriormente con las pulseras, sí, con los chalecos? ¿En estos casos también CLECE tiene que cumplir una normativa, o tú como responsable y coordinador de la zona centro de Castilla-La Mancha eres tú el que adaptas? Siempre hay un cumplimiento normativo. En España, por suerte, pues tenemos una normativa bastante potente en cuanto a prevención de riesgos laborales, pero luego hay una interpretación, y esa parte nosotros interpretamos cómo tenemos que hacerla, y cuantos más medios tengamos, mucho mejor. En el caso de la limpieza exterior de un avión o cualquier tipo de trabajo de especial peligrosidad, siempre analizamos la tarea y cómo lo podemos realizar. Los equipos de protección individual siempre, no debería ser la primera opción. Siempre tendemos a eliminar el riesgo siempre en su origen. Pues si podemos cambiar un producto químico por otro que sea menos peligroso, eso es lo que tenemos que hacer en primera instancia. Si no lo conseguimos, pues ya intentamos asignar equipos de protección individual o el uso de maquinaria para hacer trabajos en altura. Pues es un mecanismo que tienen todas las empresas para hacer prevención, pero no siempre se hace de la misma forma. Entonces, estabas diciendo, el caso de limpieza, la lejía, por ejemplo, que sí se utiliza, no se utiliza lejía u otro tipo de productos.
todo eso también lo controláis. Sí. Imagino que se controla por el primero por el material que vais a limpiar y después por estamos hablando de prevención de riesgos laborales, por el propio trabajador. O sea, ¿hasta eso se controla? Sí, antiguamente había muchos problemas con la mezcla de lejía con amoníaco, que genera vapores y unos gases que pueden ser hasta mortales, y ahora encontramos productos químicos que son ecológicos, que no tienen ningún tipo de riesgo para la salud, para las personas que limpian en cualquier local. Eso ha sido un avance de los últimos años, pues desde productos químicos hasta el uso de maquinaria, todo ha ido avanzando bastante rápido y ha sido una mejora sobre todo para todos los trabajadores y trabajadoras. Lo que te decía un avión, me hago la idea que un avión es complicado, no es un edificio que es liso, sí. Cristales de arriba abajo, de abajo arriba, como me figuro que sea de arriba abajo. En un caso de avión que es tan complicado, ¿cómo hacéis? Como un trabajador se le tiene que formar incluso. Sí. Todos los trabajadores, antes de empezar su actividad, reciben una formación y unas instrucciones. En el caso del aeropuerto, más todavía, porque tienen que tener una formación y una capacitación para poder entrar en el aeropuerto. Y luego se les hace esa formación de cómo tienen que limpiar. El primer día no hacen la limpieza en solitario, siempre tienen unos encargados o unos mandos intermedios que les acompañan. Pero siempre reciben una formación o un onboarding o algo para enseñarles a hacer el trabajo de forma segura. Me imagino que las personas de carga y descarga se les ponen unos cinturones o como los llaméis. En este caso que decíamos, porque es que me llama la atención que tenéis el servicio en el aeropuerto, ¿no? Se contorsionan, tienes distintos movimientos. Eso también hay una formación apropiada para que ese trabajador no sufra y luego indiscutiblemente hasta la baja que puede ocasionar. Intentamos controlar este tipo de situaciones casi todas. Lo fundamental es el uso de medios auxiliares. Pues los vehículos o los medios que se usaban hace 20 años no son los mismos que ahora. Para elevar, no sé, pues, por ejemplo, meter las maletas en un avión. Pues antiguamente se introducían dentro de la cabina de la bodega de los aviones y tenían posturas forzadas, había exposición a riesgos económicos muy elevados. Hoy en día, pues también tenemos ese tipo de riesgos, pero intentamos minimizarlos de la mejor forma posible, con formación, cómo tienen que tener la postura, cómo tienen que agacharse, limitar los pesos. Bueno, pues ha ido avanzando todo de cara a evitar esas posibles bajas por accidente de trabajo, que luego genera un asentismo bastante importante a nivel empresarial. ¿Y qué destacarías de CLECE? Claro, estás trabajando en CLECE, encima tienes tantos empleados o tantos trabajadores que es difícil comparar con otras empresas, pero ¿hay algo que hayas destacado como profesional con todos los años que llevas que digas, oye, ¿lo hacemos mejor o tratamos de hacerlo mejor? ¿Alguna característica? Siempre nos comparamos con otras empresas del mismo sector y es verdad que el avance que hemos tenido en CLECE ha sido exponencial en los últimos 10 años. Quizás, nuestro día a día como técnicos de prevención es que no nos vean como el departamento aislado estos son los que nos ponen pegas, los que nos paralizan los trabajos. Cuanto más integrados estamos a nivel corporativo, mucho mejor. Y las decisiones que no las tome el departamento de prevención de riesgos laborales, sino cuando esa integración es real, pues que la prevención forme parte de toda la estructura, desde el director general hasta los gerentes y termine por el último trabajador o trabajadora que tenga esa responsabilidad en materia de prevención y que no nos vean como un departamento o un policía, sino como un departamento que les ayuda y que consigue que sus condiciones laborales sean mucho mejores. Fíjate, eso te iba a preguntar, has sacado la palabra policía, que es lo que estaba pensando. Un gerente de un centro, un gerente de un área, tú serías como un policía, que estás tratando de que sus empleados cumplan una normativa. ¿Qué eres? Ya está otra vez aquí este hombre. ¿O no? ¿Cómo se lleva esos temas? Sabemos dónde trabajamos, en el sector en el que nos encontramos y es cierto que la normativa muchas veces no casa con algún tipo de actuación, pero nosotros siempre estamos abiertos a proponer alternativas. Eso de paralizar trabajos porque la normativa lo dice, bueno, pues eso es una realidad, pero siempre tenemos que proponer algún tipo de alternativa. Que el negocio no se paralice, sino que se hagan de la mejor forma posible, en las mejores condiciones, pero dando facilidades.
Somos un departamento asesor para el gerente o para otros departamentos y la línea jerárquica, pero intentamos proponer soluciones, no ser una desventaja a nivel corporativo. O sea, dentro de una gran empresa, vuestra área es de las importantes. Cada día notamos que somos más importantes, o por lo menos se le da más importancia al trabajo que realizamos. Y también que, bueno, pues trabajamos con casi 90.000 personas, y cuanto más facilidades y mayor controlado tengamos los servicios, pues más cómodo será. No estamos hablando de la competencia, pero cuando vas por la calle, ves un albañil o ves en otros jardines que no son de CLECE, te das cuenta, no te vas a interferir en el trabajo de ellos, pero te das cuenta, imagino que alguna vez dirás, ¿quién tendrán de jefe de riesgos laborales? Sí. No eres empresa que no cumplen. Más que jefe de riesgos laborales, ¿qué empresario o qué empresa es? Lo que te decía antes, intentamos evadir un poco el que la responsabilidad recaiga solo exclusivamente en prevención de riesgos laborales. Y en esa parte, ahí es donde hemos ganado mucho en CLECE, que la integración cada vez es mayor. Cuando se habla del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, en vez de esa integración, pues culturalmente no se ha avanzado. Cuando por defecto profesional y voy por la calle y veo alguna empresa o algún andamio, pues es cierto que me viene a la cabeza cómo será esa empresa. Pero no siempre me equivoco cuando veo algún tipo de situación peligrosa en la calle. Lo has dicho a lo largo del programa, y un poco para llevarnos todos esa idea. Has dicho que en España somos, si no pioneros, un país muy adelantado en materia de riesgos laborales. ¿Eso es porque lo tienes claro? Bueno, por lo menos que legisla mucho en prevención de riesgos laborales. No que seamos adelantados, pero sí tenemos mucha legislación. En otros países son mucho más laxos en cuanto a la normativa, es más interpretable. Entonces las empresas pueden actuar, pero no tienen una normativa que le exija lo mismo que en España. Actualmente hay pocos temas en los que no hay legislación específica y que tengamos un guión de lo que tenemos que hacer, o por lo menos de lo que no tenemos que hacer. Y en España, bueno, pues en cuanto a prevención de riesgos laborales, es una ventaja que esté todo legislado. Hay menos interpretaciones y menos errores, o por lo menos intentamos que se cometan menos errores con ese cumplimiento. Para ti, como responsable en la zona centro y en Castilla-La Mancha, que haya tanta normativa, ¿te favorece o te perjudica? Siempre favorece. ¿Siempre favorece? Siempre favorece, porque no tienes que hacer esa interpretación. Pero, bueno, luego tienes que ponerlo en práctica, y eso no es fácil. El poner en práctica una normativa tan amplia en un servicio, pues no siempre es cómodo para el gerente de turno o el jefe de servicio o los propios trabajadores. Por eso nosotros intentamos hacer mucho trabajo de campo, no hacer trabajo de oficina. Intentamos estar más en el terreno, hablando con las personas trabajadoras, haciendo formación, realizando visitas. Bueno, pues intentamos ser muy didácticos en cuanto a lo que tenemos que hacer en prevención de riesgos laborales. ¿Y los trabajadores se dan cuenta de esas actividades que hacéis a favor de ellos? He visto lo de la pulsera, por ejemplo. No sé si será molesto o no será molesto, pero ¿los trabajadores se dan cuenta que eso lo haces por ellos, o os cuesta que se den cuenta de que estás pensando en su bienestar? Sí se dan cuenta. A lo largo de los años, pues ha ido aumentando esa cultura preventiva. También nos favorece que trabajamos muchas veces con alternancia de contratos. Pues a lo mejor llevamos un contrato que antes lo llevaba la competencia, y esos mismos trabajadores y trabajadoras nos dicen: en CLECE se hace diferente a como lo hacíamos anteriormente, o los EPIs que nos habéis dado son mucho mejores que los que teníamos antes. Pues eso lo recibimos en las formaciones, bueno, ese tipo de comentarios son muy habituales. Y bueno, y a nosotros a nivel de empresa pues nos viene muy bien que esos comentarios positivos nos lo hagan a través de que un EPI sea más cómodo, que las condiciones de trabajo sean mejores, que, bueno, que el departamento de prevención acude a los centros y habla con ellos, les escucha. Bueno, pues eso es un poco la parte de humanización que intentamos llevarlo a cabo casi siempre. No siempre ocurre, pero intentamos ser
están muy presentes. Yo no sé si más cuerdas, más material, pero habrá algunas actividades que a lo mejor el empleado dirá, joder, que me tengo que poner el casco, me tengo que poner, yo qué sé, unas cuerdas que estaría mejor sin ellas. Ahí también tenéis que controlarlo, ¿no? Tú controlarás a su gerente o a su responsable que se cumple esa normativa, porque me imagino que todos los trabajadores, oye, con tanta gente hay de todo tipo de opiniones. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que tenemos muy claro qué tipo de actividad llevamos a cabo. Y cuando una persona se descuelga de una cubierta para hacer la limpieza de fachada, pues es inevitable que se tiene que poner unos EPI y seguir rigurosamente un protocolo o un procedimiento de actuación. Esto lo puedo decir ahora en 2026, a lo mejor en 2010 pues evidentemente era diferente, pero tenemos esa labor didáctica, ya no es a los mandos intermedios y a nivel empresarial, sino a los propios trabajadores, a los delegados de prevención, a los comités de seguridad y salud, incluso a los propios clientes. Nosotros vamos siempre por delante y explicamos todo lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, y eso se agradece. Está pensando en los clientes. O sea, es positivo que Clece sea una empresa, si no pionera, que cumplís toda la normativa. Eso a un cliente le da garantías, ¿no? Cuando has dicho se tiene que limpiar una fachada, tiene que limpiar un avión, el saber que detrás estáis pendiente de ellos, ¿eso os favorece o os complica? En principio nos debería favorecer. Somos muy proactivos a nivel empresarial en cuanto al cumplimiento normativo en prevención de riesgos laborales, pero nos encontramos de todo. Nos encontramos clientes que tienen una cultura preventiva mayor, por ejemplo, en el sector industrial, pues por la normativa tan específica que tiene un cumplimiento muy alto, y nos encontramos clientes que tienen menos. Pero bueno, en esa labor didáctica también incluimos al cliente. Le explicamos cómo se tiene que hacer, qué equipos de protección o qué protección colectiva. Pues a lo mejor no hay una barandilla en una azotea, pues es fundamental poner una barandilla, y toda esa labor didáctica también lo hacemos con los clientes. Oye, para terminar, ¿qué destacarías de tu trabajo respecto a otras empresas? Me figuro también os veis, todos los profesionales tenéis reuniones periódicas, pero hay algo que dijeras, que en Clece estoy a gusto porque cumplimos con toda la normativa y más. Quizás el mayor reconocimiento es el respaldo que tenemos de nuestra empresa, de todos los departamentos en cuanto a prevención de riesgos laborales. Sin ese respaldo haríamos un trabajo en balde, y en este caso no lo es. Somos un departamento que ha crecido muchísimo, que tiene más importancia y que tiene mucho más voz del que tenía hace unos años. Y eso se agradece. Saber que haces tu trabajo para ayudar a las personas, pero que además está valorado internamente a nivel empresarial, pues es un añadido. O sea, como empresa, agradece que pienses en los trabajadores y, por otro lado, que pienses también en la empresa, en el sentido de que no va a recibir una multa o no va a recibir... Porque también habrá inspecciones. Quiero pensar que también de vez en cuando habrá hasta inspecciones. Sí las hay, y las hay muchas. Y nosotros nos dedicamos a intentar, bueno, pues trabajamos para una empresa para intentar evitar que esas sanciones repercutan negativamente tanto a nivel empresarial como para los servicios, para las personas trabajadoras. Estamos en mitad de los trabajadores, de las personas trabajadoras y del cumplimiento normativo y de la empresa, pero bueno, es complejo. En esa situación en donde nos tenemos que mover y cómo nos movemos es complejo. Y ya para terminar, hemos hablado de que hay algunos aparatos, algunos utensilios, las pulseras. Si algún trabajador nos escuchara y no le hace ninguna gracia que el Departamento de Riesgos Laborales sea tan puñetero, ¿qué le dirías? No sé la palabra puñetero, me refiero... Bueno, pues, sí, puede ser. Hay muchos sinónimos. Sí. Pues que la vida puede cambiar en un segundo. El hecho de hacer algo imprudente o hacer algo que no debamos, pues nos puede acarrear un perjuicio en la salud importante. Y nosotros intentamos evitar eso. El cuidar a las personas no significa obligar, bueno, además de obligar a que se pongan un equipo de protección individual, es que va en beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, al principio o hace unos años costaba mucho más, y ahora
bueno, lo entienden como algo integrado en su puesto de trabajo. Aunque bueno, nosotros seguimos con esa labor didáctica de que la prevención de riesgos laborales es necesaria y es fundamental para el buen funcionamiento de una empresa o un servicio. Ya lo has comentado anteriormente, pero para finalizar, ¿te agrada que los trabajadores, lo has dicho antes, cuando llegan de una empresa y toméis unas normativas más estrictas en favor de ellos, te agrada que lo digan, ¿no? Por supuesto, como representante de la empresa en ese ámbito siempre nos agrada que nos incluyan como una empresa por lo menos cumplidora y que favorece unas condiciones de trabajo adecuadas. Y a nivel personal, pues es verdad que pues nos gusta que nos digan, o por lo menos que el trabajo que hacemos que sea visible y sea reconocido por las personas. ¿Y qué piensan cuando estás con un amigo y dices, soy el responsable del área de prevención de riesgos laborales de Madrid, Castilla-La Mancha? ¿Qué piensan? Porque un abogado está claro, su trabajo. ¿Qué piensan los amigos? Pues a veces tenemos que explicar cuál es nuestro trabajo realmente y luego que tenemos muchas dificultades. No es un trabajo fácil y eso es difícil explicarlo a una persona corriente y cuando se lo explicamos, pues quizás, bueno, es que no es sencillo trabajar como técnico de prevención de riesgos laborales en una empresa, porque siempre vemos algún tipo de desgracia o algún enfrentamiento o el cumplimiento normativo a nivel empresarial no siempre es lo más fácil posible. Quizás a lo mejor para un abogado o abogada pues es más sencillo hacer su trabajo y no tener esos impedimentos. Pero... Pues fíjate, la conclusión de este programa de Voces en Conexión, querido amigo, es que creo que estamos en un país, sería la conclusión, que tiene una normativa estricta y buena y que en este caso CLECE es de las empresas que más se preocupa por la estabilidad de sus trabajadores y el beneficio de sus trabajadores. ¿Eso sería un poco la conclusión del programa? Sí, por lo menos que nosotros somos una empresa que cumple y que hace por mejorar, pero es cierto que la normativa va avanzando y va mejorando. Y en ese caso yo creo que se han incorporado algunos factores de riesgo relativamente nuevos y tiene que haber una actualización de la normativa para que se adecue a los tiempos en los que estamos. Pues queridos amigos, si estáis trabajando en una empresa o eres el gerente de una empresa y no tienes un área de riesgos laborales, mal. Creo que eso sería, ¿no? Para los trabajadores habría que decirlo, y en tu empresa hay una sección de prevención de riesgos laborales que dicen no, decir, uy, pues busca vale. y exige a los jefes que lo cumplan. Pues querido amigo, que ha sido un placer. Muchas gracias. No sabía yo que era tan complicado los riesgos laborales, la prevención, y que detrás de un trabajo había tantas funciones a desarrollar y que cuidáis tanto un poco a las personas que están trabajando en CLECE. Muchas gracias. Es verdad que no es fácil, pero bueno, es nuestro trabajo y nuestra profesión y lo hacemos encantado. O sea, que estás encantado de tus estudios, lo hiciste a gusto y es nuestra profesión y pues nos gusta hacer lo que hacemos. Y como he dicho, igual que los abogados tienen que estar con la normativa, tú tienes que estar también ahí, no sé, con el BOE o dónde sale. Continuamente estamos estudiando normativa, legislación y bueno, pues igual que un abogado, pues nosotros prácticamente igual. Bueno, pues que a la vuelta de verano no te cambie mucho la normativa y si te la cambian que sea para bien, ¿no? Eso espero. Porque has dicho que en España estamos prudentemente, somos un país, si no puntero, un país con muchas normativas y buenas. Mejorable, pero con mucha normativa. Ahí está. Bueno. Pues nada, queridos amigos, otro programa más de Voces en Conexión. ¿Cuántas cosas aprendemos? Sí. Y cuántas profesiones. Bueno, pues ya saben, yo creo que eso sería la conclusión. Si están en una empresa donde no hay riesgos laborales, creo que se lo tendrían que hacer mirar, ¿no? Sí, los jefes y los trabajadores. Eso es. Bueno, pues como siempre ha sido un placer. Nos vemos el próximo mes y como todos los meses aprendemos cosas de CLECE, de esta gran empresa y cómo cuidan a sus trabajadores. Creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues nada, sigan ustedes en radiodiversidad.com este programa y otros programas similares. Con